Mi tema de hoy es restauradores. Diga conmigo, restauradores. Diga conmigo, restauradores. Amén. Dile que a lo tuyo, restauradores. La palabra restaurar, en otro significado o también con otra definición, significa devolver. Diga conmigo, devolver. Diga conmigo, devolver. Amén. Devolver a su estado original. Eso significa la palabra restaurar. En otras definiciones dice que es devolver alguna cosa, en este caso una persona, a su estado original. Amén. De la cual Jesús es el mejor, juntamente con la obra del Espíritu Santo de Dios, restaurando los corazones. Cuando Jesús vino a la tierra, nos dio un gran ejemplo de cómo restaurar, nos dio un gran ejemplo de cómo actuar frente a las personas que estaban siendo señaladas por la religión, que estaban siendo acusadas por la religión, pisoteadas y destruidas, marginadas, rechazadas por este sistema religioso que lo único que hace es matar más que restaurar. Jesús vino a enseñarnos lo que es iglesia, a enseñarnos cómo debe de comportarse el cristiano, y la palabra mismo declara que Él vino al mundo a reconciliarlo con Dios. ¿Entiende? La Biblia es muy clara y exacta al decir que Jesús vino a esta tierra a reconciliar el mundo con Dios mediante su sacrificio en la cruz. O sea, Jesús varias veces lo ha dicho: yo no he venido a condenar a nadie, yo no he venido a destruir a nadie, yo he venido a salvar al mundo, a buscar al que se había perdido y salvar. Esa era la consigna de Jesús en esta tierra. El único interés de Jesús en esta tierra fue reconciliar al ser humano con Dios. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó, el pecado ha separado la creación de Dios de su creador. Desde ahí. Y quítese de su cabeza que el pecado solamente es adulterio, fornicación, pecados más escandalosos de acuerdo al estándar humano. Y a veces creemos que solamente esos pecados son los que nos separan de Dios, cuando hay muchísimos. Y con el simple hecho de usted no orar hoy, se separó de Él. Desde ahí empieza el pecado en el ser humano. Amén. Entonces Jesús vino a tomar aquella humanidad que había sido separada de Dios a causa del pecado y devolverlo a su estado original, que fue el propósito por el cual Dios creó a Adán en el principio, a su estado glorioso, un estado vestido de gloria, lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de bendición, fructífero, visionario, príncipe de la tierra, porque eso era Adán, se enseñoreaba sobre la tierra. Y Jesús vino a restaurar la humanidad perdida, a restaurar al pecador, y no solo al pecador, al creyente que pueda pecar, restaurarlo y devolverlo a su estado original. Eso es la palabra restaurar. Amén. Ahora, usted puede escuchar o ver, oír el pecado de algún hermano. ¿Me entendió? Y quiero definir esto y ponerlo muy claro. Esto no lo he dicho, no lo ha pedido, pero creo que Dios hoy nos está pidiendo a la iglesia general a madurar más. Amén. A madurar más. La palabra restaurar, usted no necesita ningún diccionario bíblico. La definición, la Reina Española lo dice: devolver a su estado original. Pero muchas veces cuando vemos a alguien caer, pecar, muchas veces nos quedamos callados. No somos de los que criticamos, no somos de los que juzgamos, pero tampoco somos de los que restauramos. ¿Me entendió? La palabra restaurar, diga conmigo, implica un trabajo.
Diga conmigo, implica un trabajo. Y diga conmigo, implica un seguimiento. ¿Entiende? Eso quiero que usted lo tenga claro. Porque si usted decide, y será mejor que escoja el bando de los restauradores y no de los asesinos, sepa bien lo que Dios pide en cuanto a la restauración. Amén. Amén o no amén. Entonces, si yo veo a un hermano pecar y yo voy y le digo, ¿sabes qué, mi hermano? Tranquilo, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar, voy a orar por ti y listo. Y tú crees que con esa labor te convertiste en un restaurador, déjame decirte que eso no fue un restaurador. Lo que tú hiciste es un aliciente, pero restaurar, vuelvo a repetir, implica un trabajo. Y es que cuando yo vi a mi hermano caer, trabajaré en él juntamente con el Espíritu Santo hasta ver que regrese a su estado original. Puede llevarnos días, puede llevarnos semanas, meses o años. Entonces, cuando entramos en ese trabajo de restaurar a aquel hermano que cayó, le damos el seguimiento, y lo digo de esta manera, y hasta estamos dispuestos a ensuciar nuestras manos por él, entonces podríamos decirnos que somos restauradores. Porque si usted ve a su hermano caer, y usted no es de los que critica, pero tampoco de los que hace nada, usted tampoco es un restaurador. ¿Me entiende? Entonces, Dios desea restauradores. Por eso el tema de esta noche es restauradores. Diga conmigo, restauradores. Cuando estaban a punto de matar a aquella mujer con unas piedras, la religión, la arrastraron hasta Jesús. La pusieron a los pies del Señor. Y la escena pudo haber terminado cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Ellos se marcharon y Jesús también se pudo haber marchado. Pero Jesús no se fue hasta que le devolviera la imagen a aquella mujer. ¿Me entienden? Y lo primero que impedía que esta mujer, y entienda bien esto por favor, lo primero que impedía que esta mujer recuperara su imagen y su identidad eran las acusaciones. Por eso lo primero que Jesús le dice o le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nunca lograremos que nuestro hermano recupere su estado original hasta que no nos deshacemos de los acusadores. Y a veces los acusadores no son hermanos, es uno mismo. Uno mismo se acusa, uno mismo se señala, uno mismo se juzga, uno mismo se condena. Es más fácil echar fuera al diablo que echarse fuera a uno mismo. Y a veces las acusaciones porque los religiosos se fueron, pero muchas veces las acusaciones quedan aquí. Y todos los días te señalas, todos los días te acusas, todos los días te juzgas, todos los días te criticas, todos los días te aniquilas. Y nunca recuperarás tu valor original o tu imagen original hasta que te deshagas de las acusaciones. Jesús fue muy claro, ¿dónde están los que te acusan? Le dice a esta mujer. Y la mujer dijo, bueno, no, Jesús me libró de las acusaciones. Entonces le dice Jesús, mujer, no eres una prostituta, no eres una ramera, no eres ni una adúltera. Que el ser humano comúnmente llama a la gente por su pecado: las prostitutas, el drogadicto, el borracho, las rameras. Pero este Jesús tan grande en amor no se refiere a aquella prostituta como su pecado, sino que le regresa a su imagen diciéndole: tú no eres una prostituta, yo te hice una mujer, tú eres una mujer. ¿Me entiende? Amén. Esa clase de restauración es la que nosotros debemos de aprender, de no mirar a nuestros hermanos por sus pecados,
sino mirar a nuestros hermanos por lo que Dios los llamó a hacer. Porque usted podrá encontrar un hermano que adultere, un hermano que fornique, un hermano que robe o que haga algo, pero le hago la pregunta: ¿usted lo seguirá mirando por ese pecado o lo mirará por lo que Dios lo mandó a hacer? La óptica de Jesús era muy amplia y nada 0% de religión. Mientras todos decían: esta es una pecadora, mientras todos decían: esta es una prostituta, es una ramera, Jesús le dijo: mujer, levántate, vengo a restaurarte, levántate, porque tú eres una mujer, y no regreses otra vez a ese camino, no peques más. La Biblia no registra que otra vez se prostituía. Puede que no, pero yo no creo que alguien que se haya encontrado con Jesús siga igual. De repente Jesús entra otra vez a la casa de un religioso llamado Simón. Se sienta en la casa de ellos y de repente entra una pecadora por atrás, arrastrándose hasta los pies de Jesús. Que los religiosos que estaban en casa comienzan a murmurar y decir: si este Jesús fuera ungido, o fuera profeta, o fuera de verdaderamente el hombre de Dios, supiera que esta mujer es una pecadora. La expresión siguiente de Jesús dijo: a esta mujer a quien ustedes llaman, porque yo no la llamo así. Vea bien la Biblia. Esta mujer a quienes ustedes llaman pecadora, porque yo no la llamo así, no ha dejado de besarme, no ha dejado de lavarme los pies, me roció perfume, derramó unción, aceite fresco sobre mí, y yo me siento amado por ella. Jesús la restaura otorgándole perdón. Muchos de tus pecados son perdonados. Y desde ahí, por miles de años, se ha sabido de aquella mujer. Y lo que exalta a Jesús no era lo que exaltaron los religiosos. Porque lo que exaltaron los religiosos es que es pecadora. Pero lo que exaltó Jesús es que me amó mucho. Hay dos contrastes muy enormes entre Jesús y la religión. Jesús no se fijó en nada del pecado de esta mujer. Y Jesús sabía que había pecado, porque si no, no le dijera: muchos de tus pecados serían perdonados. Pero Jesús decidió exaltar un corazón amante por Jesús, a pesar de sus errores. La religión no hace eso. La religión exalta lo malo y lo feo de ti, menos lo bueno. Pero Jesús siempre exaltará lo que Él te llamó a hacer. Amén. Amén o no amén. Y al final Jesús le dice: bueno, tus pecados, porque has pecado, te has equivocado, has vivido una vida a tu antojo, a tus placeres, pues te perdono hoy. Amén. Después llega aquel paralítico a aquella casa que no podía entrar ni una hormiga más. La casa estaba a reventar de multitudes. Este paralítico, cargado por sus hermanos, amigos, podríamos decir, le hacen un hueco en el techo y lo introducen a aquella iglesia en casa. Dice Jesús que al ver la fe de ellos quedó maravillado y Jesús le entrega un milagro. Lo sana. Y de repente, después que lo sana o que hace el milagro, Jesús le dice: vete, tus pecados han sido perdonados, ve en paz. Diga conmigo: cuando tú sabes y crees, porque esto es de creer, y crees que tus pecados han sido perdonados, dile que a tuyo, tú caminas en paz. Jesús dijo: ve en paz, tus pecados han sido perdonados. Los primeros que saltaron fue la religión, que le dijeron: ¿y quién es este? ¿Con qué autoridad perdona pecados? Y Jesús fue muy claro: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: levántate y anda? ¿O tus pecados son perdonados? Diga conmigo, la religión siempre se complica. Pero qué interesante
que Jesús no negó que había pecado el hombre. Pero diga conmigo, pero Jesús fue bueno con él. Lo sanó, le hizo el milagro, y después que lo sana y le hace el milagro, después le llega la salvación. Pero para el religioso no. Primero tenía que salvarse para recibir un milagro. Por eso cuando fueron perdonados sus pecados, la religión salta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Amén. Y así hay muchos religiosos que les irrita cuando alguien otorga perdón, así sea el más malo. ¿Y por qué lo perdona el pastor? ¿Por qué es bueno con él? ¿Por qué lo tiene ahí todavía si yo le conozco los diablos y los errores? Dile, Catullo, si tú has sido uno de ellos, hoy descubriste que eras más religioso que Caifás. Dile que atrás tuyo, si a ti te molesta que alguien sea perdonado, estás muy mal. Será mejor que te examines. Amén. Creo que deberíamos alegrarnos así como los ángeles se alegran cuando un pecador, solo uno, recibe a Jesús. Si la fiesta es por un pecador, ¿tú crees que no hay fiesta porque un hermano regresa al Señor? El buen pastor da su vida por las ovejas, deja las 99, va a buscar una, la carga en sus hombros. Está hablando de una oveja, ¿me entendió? Una oveja que se salió un día del redil, cogió otro camino y dijo Jesús, yo dejo las 99 y me voy por esa oveja. Usted no me entendió. Para el cielo, aunque alguien se descarríe, sigue siendo oveja. Aunque alguien tenga errores, pecados y se desvíe, para Jesús sigue siendo una oveja que necesita ser apacentada y regresada al redil. Dice que fue a buscar aquella oveja, la carga en sus hombros y le dice a todos sus amigos para organizar una gran fiesta, porque aquella oveja que se había perdido ha sido encontrada. ¿Me entiende? Diga conmigo, esos son corazones restauradores. La pregunta que nos hacemos, ¿nos alegramos cuando alguien es restaurado? No solamente al verlo en la iglesia, sino que volverlo a ver sirviendo a Dios en el puesto que un día tenía. O ese día que lo vemos en ese puesto, crujen nuestros dientes. Porque eso es restaurar, regresarlo donde estaba. Bien, todavía no he ido a la Biblia, así que vamos. Mi esposa ve mi bosquejo y se me ríe. Decía, tan poquito, pero jugoso. Gálatas 6:1. He decidido por mucho tiempo predicar sin iPad, dedicarme a la antigua, papel y pluma, cero distracciones. Quiero buscar al Señor más. Gálatas 6, capítulo 6, verso 1. Primer punto, los restauradores son espirituales. Ya conmigo, los restauradores son espirituales. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, en otra traducción es más directo, en algún pecado. Si alguno fuera sorprendido en algún pecado, aquí suave, es más suave Reina Valera. Si alguno fuera sorprendido con alguna falta, ustedes, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Diga conmigo, con espíritu de mansedumbre. O sea, es neta que espiritual, porque dos veces redunda a espiritual. Vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre. En otra traducción, lea otra traducción, investigue, y usted encontrará que dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con la ayuda del Espíritu Santo. O dice otras traducciones más claras: vosotros que sois espirituales, restaurarle con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que cuando yo decido restaurar a alguien, no es Diago Guerra que quiera hacerlo, aunque deseo. Si yo, Diago Guerra, quiero restaurar, debo de pedirle al Espíritu Santo cómo hacerlo, ya que Él es el especialista en hacerlo. O sea, Pablo le está diciendo: si deseamos restaurar, nos tocará buscar al Espíritu Santo de Dios para que sea quien Él nos direccione y nos diga cómo restaurar a aquel hermano. Porque a veces, por nuestras buenas intenciones, dile que a tuyo la puedes fregar. Porque la restauración es 100% espiritual. Diga conmigo: 100% espiritual. La restauración no es establecida por alguien que no busca a Dios, por alguien que no depende del Espíritu Santo de Dios. O sea, alguien que no busca del Señor no está listo para restaurar. Alguien que no decide vivir una vida cerca de su Señor no está listo para restaurar. Más bien está listo para ser restaurado. Pero alguien que ha decidido caminar con el Señor, buscarlo a Él, depender de Él, dile que a tuyo estás listo para restaurar. Porque el mismo Señor a quien tú buscas, el mismo Señor te dirá cómo hacerlo. Amén. Dile que a tuyo, el mismo Señor te dirá cómo hacerlo. Te sentarás con esa persona y tú experimentarás al Espíritu Santo hablándote al oído qué decirle. Muchas veces me he sentado sin nada planeado. Nadie me dice: pastor, quiero hablar con usted sobre esto y lo otro, para yo más o menos ya saber qué decirle. No. Papá, quiero hablar con usted, y comienzan a decirlo, y mientras uno escucha, mientras que uno los deja, habla y habla y habla, uno está adentro: Señor, ¿qué le digo? ¿Qué necesitas que le diga? Dile esto y lo otro. Lo dejo que hable y empiezo yo. Tienes que hacer esto, deja esto, haz lo otro, sigue esto, busca más al Señor. Y en muchos casos he visto las lágrimas o sus ojos ya cristalinos, a punto de llorar, dando un mensaje: pastor, le dio en el clavo, no fui yo. Pastor, fue exacto, créeme que no fui yo, porque no sabía de qué íbamos a hablar. Entonces, cuando dependemos completamente del Espíritu Santo de Dios, dice Jesús que Él les dirá qué tendrán que hablar en aquella hora. ¿Me entiende? Si usted lee mi smartphone, son títulos de puntos. Pero antes de subirme le digo: Señor, habla a la iglesia lo que ellos necesitan hoy. Un hijo me dice: pastor, papá, me dice, usted con un verso se tira toda la media hora, a veces una hora. Uno pasa horas o tiempo con el Señor diciendo: Señor, que yo hable lo que tú quieres hablarle a la iglesia hoy. Y uno se para aquí y una vez ni lee la agenda y le comienzan a llover ideas, le comienzan a llover mensajes, le comienzan a llover direcciones. Y de repente, cuando uno proclama, uno ve la reacción en la gente, muchos llorando, otros gozosos, alegres, porque era pastor, eso necesitaba. No fui yo, es que busqué al especialista para restaurar. Y esa es la clave. Por eso digo que para restaurar a alguien se necesita depender del Espíritu Santo de Dios. Si tú ves a tu hermano caer, dice Gálatas, Pablo, vosotros que sois espirituales, restaurarle juntamente con el Espíritu Santo. Veremos a mucha gente caer, eso ténganlo por seguro.
Verá muchos de sus hermanos equivocarse. Verá muchos de sus líderes con errores. Verá uno que otros pecar. Pero dile que a tuyo, ahí se te probará tu espiritualidad. La espiritualidad no se mide por tus largas horas de oración. La espiritualidad siempre se medirá por tu trato con tu prójimo. Si sabes que al espiritual le llegan las ofensas, pero no se le queda. ¿No me escuchó? Al espiritual le llegan las ofensas, pero no se le pega. Porque la espiritualidad se mide aún con el que le ofende. La vara más alta de la espiritualidad la puso Jesús. ¿Cuál, pastor? Amar a vuestros enemigos. Y al final de ese mensaje, Jesús dice: sé misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Si Jesús nos sube la vara, amar a nuestros enemigos, créeme que el que te ofendió no es tu enemigo. Porque todos ofenden, con intención y sin intención. Pero el ofendido, o que alguien guarde la ofensa, más depende del ofendido que el que ofendió. Porque si la víctima, podríamos llamarlo así, ha estructurado su corazón, aunque llegue la ofensa no se le va a pegar. ¿Por qué? Porque dile que a tuyo, ahí se mide tu espiritualidad. Amén. La espiritualidad de Jesús no fue afectada cuando Judas lo traicionó. A pesar de lo que lo traicionó, Jesús, como él, no hay nadie, se atrevió a decirle: amigo, ¿vas a dar un beso? Bueno, todo en mi mejilla. Dile que a tuyo, tu espiritualidad se va a medir con tu prójimo. Amén. Por eso yo no creo tan espirituales aquellos que no se pueden relacionar ni con sus hermanos. Aquellos que no son capaces de conversar con ellos o pasar tiempos con ellos, sino que yo digo amén y ya salen corriendo a coger el bus afuera o el taxi porque ya quieren irse a sus casas rápido. ¿A hacer qué? Muchas veces a ver novela o a dormir. Pero la pregunta que yo me hago: ¿sabrá aquel hermano la necesidad de su otro hermano? ¿En qué tiempo tendrá para conversar o saber de las necesidades de su hermano para ayudarlo a orar, ya que corre tan rápido? Dile que es tuyo, si tú eres una isla, estás mal. Amén. Bien. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Segundo punto: los restauradores llevan la carga del que ha caído. Los restauradores llevan la carga del que ha caído. No llevan la carga para chismearla, ni para contarle a todo mundo lo que fulano o sultano hizo. Llevan la carga como un intercesor ante el Padre, pidiendo misericordia y restauración para aquel hermano. Un restaurador, te lo resumo en otras palabras, es un intercesor. Yo espero que mis intercesores no estén envueltos en los chismes. Yo espero que los intercesores no estén envueltos en las divisiones, ni en el lleva y en el trae, ni en los señalamientos, ni en las críticas, porque descalifican de intercesores. El intercesor no tiene ese corazón. El intercesor sabe qué corazón tiene. Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Eso es un intercesor. Lo dijo Jesús, lo hizo Esteban, lo hizo Moisés, lo hizo Abraham.
Verso 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así. Diga conmigo, es ley. Esto es ley. Dile que a tuyo, esto es una ley que hay que cumplir. O sea que la restauración es una ley de Jesús que nosotros tenemos que cumplir. ¿Me entendió? Amén. O sea que si no somos restauradores, no cumplimos con la ley. Lleva las cargas, los problemas, los pecados de tus hermanos ante la presencia del Señor. Dobla tus rodillas, rasga tu corazón, ora por él, intercede por él hasta que los veas en su estado original. Le decía a alguien estos días: esta semana me voy a separar con el Señor porque estoy muy inquieto con los jóvenes y tengo una demanda y una expectativa para el sábado de Jeff. ¿Por qué? Porque se llevan cargas. Mis intercesores o los intercesores que están aquí, espero que usted no venga los miércoles a orar por su problema. Un intercesor no hace eso, porque el problema suyo debe ser el problema de su hermano. Eso es un intercesor. Usted ya sabe los males de su hermano. Usted ya sabe los conflictos que tiene su hermano. Usted ya sabe los conflictos que enfrenta su líder. Usted ya sabe los conflictos que enfrenta su pastor. O usted llega aquí: Señor, ayúdame en este problema. Usted vino a orar, no a interceder. Un intercesor, mi hermano, te veo triste, te veo amargado, se te ha ido el gozo. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que ore por esa situación? ¿Quieres que te ayude en oración? Y juntos, eso es poderoso, tengamos la victoria. Como le dije a alguien en estos días, le dije: hija, tu peor error es pelear sola. No pelee sola. Y usted tampoco pelee solo. Será mejor que se busque a alguien espiritual que le pueda decir: mi hermano, tranquilo, no sientas vergüenza de eso. Ese es tu error, esa es tu debilidad, ese es tu pecado, tranquilo. Vamos a orar. Dediquemos 3 días de ayuno. Tú ayunas en tu casa 3 días, yo ayuno en mi casa 3 días por ti, y vamos a ver la victoria. Si ninguno hemos hecho eso, o ninguno de ustedes ha hecho eso, no somos restauradores. ¿Me entiende? Amén. Lo digo con toda pureza. Una hija me decía: papá, tengo un malestar en el pecho, ayúdeme a orar. Y yo entiendo que esa situación, ese dolor lo ha venido llevando por mucho tiempo, y hemos estado orando y he estado ayunando por eso. Créeme, a mí, no sé, a esa persona, pues Satanás me ha dicho: no, que eso es un tumor. Recién hoy se va a enterar. Y uno doblando rodillas combatiendo eso. Hace poco se fue a hacer unos exámenes y descartaron lo maligno. Es una glándula que se ha inflamado, más nada. Y uno hace la pregunta: ¿qué pasaría si no tuviéramos apoyo? Si no tuviéramos hermanos o un pastor que nos ayude en nuestras peleas. Nos gozamos porque nos enteramos que Jesús pelea nuestras batallas. Pero tú peleas las batallas de tus hermanos. Tú también peleas las batallas de tus líderes. Nadie que pelea por su hermano lo critica. Nadie que pelea por un líder lo critica. Nadie que pelea por su pastor lo critica. Porque es imposible que tú estés peleando por alguien y a la misma vez lo dañes y lo asesines.
Estamos llevando las cargas de nuestros hermanos porque los restauradores las llevan. Y es una ley. Estamos aprendiendo que es una ley. Usted ya oró por aquel hermano que sufrió un asalto y se le llevaron el sueldo. Usted oró para que suceda en la vida de él un milagro económico y pueda recuperar más de lo que le robaron. Usted ya oró por su hermano que está pasando problemas en el hogar, matrimoniales, dobló sus rodillas, lloró por él. Mis líderes ya oraron por los que llegaron tarde o los que llegan tarde. Ayunó por ellos. Oró para que Dios le dé la estrategia para que administren su tiempo y puedan servir a Dios completamente. Es fácil llenarnos de coraje. Es fácil molestarnos. Pero se necesitan de restauradores que peleen las batallas de sus hermanos. No sé a usted, pero a mí me duele las lágrimas en mis hijos de ver cómo el diablo los ahoga en una aflicción y en un problema. A mí no me gusta ver a nadie serio, porque yo no soy serio. Y cuando me dicen papá y verlos desahogarse, ser libres, llorar, uno dice, pues bueno, se me creció las horas de oración. Pero después que tu hermano lloró frente a ti, exponiéndote su problema, ¿qué hiciste después? ¿Solo te quedaste a oírlo? ¿O fuiste a tu lugar secreto, tu lugar de batalla, también pelear por él? Los restauradores llevan la carga del que ha caído. Lo levantan. Porque Jesús fue muy claro. Vengan a mí los que están cargados, cansados, porque llevar carga cansa. Iglesia, querido hijo, si usted no suelta pronto esa carga, se me va a cansar, se me va a desgastar. Como le dije a alguien, te puedes frustrar, te vas a desgastar si no entras en el reposo del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? De que cuando alguien se cansa, deja de pelear. No tiene fuerza ya para pelear. No tiene fuerza para continuar y tiende a soltarlo todo. ¿Por qué? Porque está cansado por una carga que no la quieren soltar. Porque creen que la pueden pelear solos. Pero tampoco hay restauradores que busquen oportunidades para ayudar y decirle, hermano, tranquilo, vamos a llevar juntos esta carga. 3. Los restauradores no viven comparándose con otros. Los restauradores no viven comparándose con otros. Verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dile que a tuyo, no te creas algo que no eres, porque caes en un engaño. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sabe lo que está diciendo? Un restaurador que es espiritual no se compara con el que ha caído. Por eso dice Pablo, someta tu obra, tu vida, tu conducta, examínatela, para que tú te gloríes de eso, ¿ok? Que por la gracia de Dios caminas en justicia, que por la gracia de Dios le estás amando, le estás sirviendo, le estás obedeciendo. Eso te va a librar de que tú mires a tu hermano que cayó para pisotearlo. Un restaurador no se vive comparando con otros, porque caeríamos como el fariseo en aquella iglesia que decía, doy gracias al Señor porque no he caído como fulano, no he caído en adulterio como sultano, no forniqué como el muchacho, mi matrimonio no se destruyó como fulano, gracias a Dios. No, eso Dios no quiere, esas oraciones Dios no quiere.
que se viven comparando con los caídos, obvio que vas a ganar. Los restauradores no se comparan. Si tu matrimonio está sólido, no te compares con el que está roto, porque el compararse es religioso. Oh, gracias, Padre, porque tu gracia me ha sostenido, y tendemos a ser espirituales. Pero ¿por qué no doblas tu rodilla, Señor? Restaura el matrimonio de fulano, de sultano, el hogar de sultano, el matrimonio de aquel líder, el matrimonio de aquel hermano. Dile que tú no te compares con el que ha caído. ¿Qué vas a ganar? Siempre digo, compárate con Jesús y todos somos unos perdedores. Amén. 4. Los restauradores son sembradores de misericordia. Los restauradores son sembradores de misericordia. Verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dile, pastor, ¿cómo es eso? Es que a veces quieren ser espirituales cuando no lo son. Y dice Pablo, Dios no puede ser burlado con eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues solo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Han tomado este verso para las ofrendas, pero Pablo no habla de ninguna ofrenda. Pablo habla de la restauración. Entonces, ¿qué pide que sembremos? ¿Qué pide que sembremos? A que su matrimonio se le ha venido abajo con $200 que tú le siembres, no lo arregla. Así que este texto, de acuerdo al contexto, no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con misericordia. Todo lo que el hombre sembrare, todo, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cómo es eso, pastor? Que tú criticas a tu hermano para tú sentirte bien. Eso es sembrar para tu carne. Obviamente, criticando y aplastando a tu hermano, te sientes más espiritual que él, más recto, más justo, más santo, más perfecto. Y ante los otros, ante los oídos de los que te escuchan, oh, qué hermano tan perfecto. Eso es sembrar para tu carne, para tu ego, para tu idolatría. Pero mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Para el que siembra para el espíritu, segará vida eterna, cosechará vida eterna. Amén. ¿Estamos sembrando misericordia? Porque un día la necesitaremos. El que se cree fuerte, dijo Pablo, mire que no caiga. Hoy estás fuerte, mañana puedes caer. Y no maldigo a nadie, ni sentencio a nadie, pero puede pasar. Como le decía un hijo ayer, le decía, la Biblia no es religiosa, porque Dios no esconde los errores ni los pecados de los más grandes hombres de Dios de la historia. No los tapa, no los esconde, los escribe. Y le decía, ¿por qué? Porque esa es nuestra esperanza. Porque si ellos pudieron, y muchos de nosotros ni siquiera le calzamos a sus pecados, porque nosotros no podemos. ¿Por qué Dios las escribe? ¿Por qué Dios no esconde sus pecados? ¿Por qué Dios escribe sus pecados? Créeme que no es una vergüenza para ellos que le escriban. Creo que la nube de testigos nos dice, si yo pude, tú puedes, Omar. Tú puedes, Wendy. Imagínate a David diciéndote del cielo, con una no puedes, yo tenía 1000. Tienes esperanza. Un día ungido Elías, otro día cobarde dentro de una cueva, diciéndote, oye Elías,
Si yo pude, tú puedes. Un día José, el engreído y el consentido de casa, más tarde vendido. José diciéndote, si yo pude, también puedes. Dios escribe los errores de estos grandes hombres de Dios que empezaron grandes cosas para el cielo, para mostrar siempre su misericordia. Amén. Dile que es tuyo. Y si tú lees Hebreos, dice Dios, y Él no se avergüenza de llamarlos hijos. Vea, Él no se avergüenza. Y quienes están en los Hebreos 11 son todos con errores. Abraham, Moisés. Y Dios no se avergüenza de ellos. ¿Y tú crees que Dios tiene vergüenza de ti? Sembradores de misericordia. Dile que tuyo, tenemos que ser sembradores de misericordia. 5 y último, los restauradores buscan las oportunidades para hacer el bien. Los restauradores buscan oportunidades para hacer el bien. Verso 9. No nos cansemos. Dile que tuyo, no te canses. No nos cansemos, pues. ¿Por qué dice que hacer el bien cansa? ¿Se ha hecho esa pregunta? Iglesia, me bajo con mi iPad, que aquí tengo la Biblia. ¿Por qué dice Dios que hacer el bien cansa? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo recién me la estoy acabando de hacer y acaba de recién respondérmela. Porque a veces nos cansamos de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque haciendo el bien todavía no vemos los resultados de nuestros hermanos de los que queremos ver. Donde uno dice, me doy tanto, hago tanto y así me pagan. Y dice Pablo, no te canses. Me di tanto, di mi dinero, di mis lágrimas y me paga así, me apuñala por la espalda, me traiciona. Y dice Pablo, no se canse. No te canses. No nos cansemos. No te canses. Si está medio cansado, vaya, descanse y siga haciendo el bien. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo, qué lindo. Porque a su tiempo. Dile que a tuyo, así como hay tiempo para sembrar, habrá un tiempo para cosechar. Y si sabe que la cosecha siempre son más de las semillas que usted siembra. Porque una vez que siembre, nunca le faltará tomate. Se termina la temporada del tomate y otra vez vuelve la temporada del tomate y lo que un día sembró le quedó por ahí. Así que lo que yo cosecharé va a ser bien bueno. Y si usted ha sido un sembrador de misericordia, lo que usted cosechará será grandioso. Pero no puedo ser del mismo del que no ha sembrado. Y si usted no ha sembrado, será mejor que aproveche a sembrar. Los restauradores no se cansan de hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se cansa de perdonar 70 veces 7. Pedro se cansó a la séptima. Ya la séptima, Pedro ya, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonarlo? Jesús dijo, bueno, 70 veces 7, Pedrito. Dijo Pedro, si a las 7 ya estoy cansado, yo no sé si llega a las 70 veces 7. No nos cansemos. Diré que tú no te cansas de perdonar. Pues pastor, ya me he hecho como 10. Te faltan 480. Ay pastor, si usted supiera, me ha hecho como 50. ¿Cuánto falta? 440.
Así que dile, te falta bastante, tranquilo. Amén. Pastor, pero siempre me vive decepcionando este hermano. No se cansa de hacer el bien. ¿Hasta cuándo de soportarlo? No se cansa de hacer el bien. Ya varias veces me ha traicionado, me ha decepcionado. No se cansa de hacer el bien. Dile que a tuyo, Jesús no se cansa de hacernos el bien. No se cansa de bendecirnos. Es que me llega en la mente para que usted aprenda. Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre buenos y asesinos, sobre cristianos y sicarios, sobre temerosos de Dios y sobre los que adoran al sol. Te hago la pregunta, ¿Dios le quita el sol a los que idolatran el sol? Dios le quitó el sol a Abraham porque era un idólatra. Y dile que tuyo, si él no se cansa de soltar el sol a los más malos, ¿por qué nosotros? Les da lluvia sobre buenos, sobre malos. Muchas veces te encontrarás con alguien drogado que te pida dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué quieres plata? ¿Para fumártela? ¿Qué pasa si Dios le preguntaría al que idolatra al sol? ¿Para qué quieres que te dé el sol? ¿Para que lo idolatres? Igual te broncea. ¿Está listo? Después que usted peca, a las 6:30 de la mañana vuelve a encontrarse con el sol. En lo malo que usted fue, él fue bueno. Sobre usted llueve. O que después que usted pecó, ya sobre usted no hay sol. Solo en su casa no hay sol. O sea, hay un círculo negro que ahí no hay sol. Entonces se pecó, ¿no? Después que usted pecó, usted se encuentra con el sol. ¿Sabe cuál es el mensaje? Yo sigo siendo bueno. Yo sigo siendo misericordioso. Y tu pecado no le echó agua al sol. Ese es Dios. Y así tenemos que caminar. Pastor, pero ya ha fallado como 5. Pues 5 veces dale perdón. Ya lleva 10 veces dale perdón. No te cansa el bien de hacer el bien. ¿Por qué? Porque si sigues así, tu cosecha será bien grande. Grande. ¿Entiendes? Póngase de pie. Yo siento a Dios como una ternurita toda esta semana. No sé el domingo porque mañana se acaba el ayuno. Levante su mano.